Estudiante perpetuo, tengan todos ustedes, jóvenes, muy buenas tardes. Espero que sobre todo, jóvenes, la mayoría de ustedes se encuentren bien de salud. Y sobre todo jóvenes quedándose en casa sobre todo. Porque hoy en día, jóvenes, aunque valgan la realidad, la mayoría de contagiados están siendo hoy en día adolescentes y niños. Pero el mayor culpable, ¿quién es, jóvenes? El culpable número uno de mayormente, de que la mayoría de niños y adolescentes estén contagiados es por culpa de los padres, jóvenes. Uno de los mayores culpables es los padres. Sobre todo por eso yo les pido de favor, deben de quedarse en casa. Ahora sí, jóvenes. Estudiantes del perpetuo, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El día de hoy, jóvenes, vamos a tener la siguiente clase que corresponde a economía. No sin antes, jóvenes, decirle que nos encontremos todos en unión de nuestra familia y sobre todo bien de salud. Hey, jóvenes, la clase anterior estuvimos hablando sobre un tema de la economía, ¿recuerdan ustedes? Segundo bimestre, con geoeconomía. Los primeros temas es geografía, los siguientes economía. La clase anterior estuvimos hablando sobre la economía mayormente cuando la economía surge como una de las ramas de la ética. Por lo tanto, Aristóteles es considerado el padre de la economía antigua. Cuando la economía se convierte en una ciencia, porque estudia el comportamiento del ser humano, y sobre todo porque la economía cuando se convierte en una ciencia, es la forma de administrar los recursos, y de esta manera, la manera de administrar los recursos es para tratar de satisfacer las necesidades ilimitadas que tiene el ser humano. Cada ser humano tiene una serie de necesidades, pero a veces son ilimitadas. ¿Por qué? Porque el recurso con el que contamos no es suficiente para tener todas esas necesidades. Las únicas personas, como por ejemplo, son los que pueden satisfacer esas necesidades, son aquellas personas que tienen poder económico. Por ejemplo, hablaba un personaje, un Bill Gates. Inclusive Bill Gates había pronosticado esta enfermedad de la pandemia. Quizás sea uno de los... Profe, se pronuncia Bill Gates, no Bill Gates. Ah, ya, correcto, gracias. Ah, ya. Mala pronunciación mía. Disculpa. A ver, chicos. Entonces, cuando tenemos mayormente quienes no podemos tener todas las necesidades son aquellas personas que tenemos bajo los recursos con las telas son limitados. Mientras más gana el ser humano, más quiere satisfacer sus necesidades, porque las necesidades son ilimitadas. Por ejemplo, le decía anteriormente, yo tenía un tele, jóvenes, inclusive lo cambié por un plasma. Cuando aumentó mis ingresos, lo cambié por un plasma. Y hoy en día, jóvenes, que hay otro modelo que inclusive algunas personas cuando tienen ese televisor y lo quieren cambiar por otro de mejor calidad. Y así es, jóvenes, las necesidades son ilimitadas. Entonces, cuando la economía se convierte en una ciencia, es principalmente, jóvenes, gracias a uno de los personajes. Cuando la economía se convierte en una ciencia, es gracias a una de las grandes obras, La riqueza de las naciones. ¿Quién es el autor de La riqueza de las naciones? Adam Smith. Por lo tanto, jóvenes, cuando la economía se convierte en una ciencia, de igual manera, jóvenes, estudia el comportamiento del ser humano en el aspecto económico. Ahora, cuando hablábamos de economía, jóvenes, cuando hablábamos del término de economía, la economía se dividía principalmente, jóvenes, la economía se dividía mayormente en dos ramas, en dos partes. Una de las partes que se dividía la economía era la economía positiva y la economía normativa, por favor. Como les decía yo a ustedes, la economía es una ciencia que se encarga de organizar la sociedad. Jóvenes, ahora sí. Cuando principalmente la economía, como trata de satisfacer las necesidades ilimitadas, la economía, jóvenes, se divide en dos partes. En economía positiva y economía normativa. La economía positiva, jóvenes, se divide en micro y macroeconomía. La economía normativa se divide en política económica, que posteriormente vamos a ir explicando cada una de ellas, jóvenes. Cada una de ellas. Cuando hablábamos, otro que tengo que admitir recién,
A ver, cuando hablaban los jóvenes de economía positiva, trata de estudiar y describir los hechos como un científico sin dar opiniones. Pero posteriormente, ¿no? Y de igual manera, dentro de esta microeconomía positiva, también se le conoce con el nombre de economía descriptiva, que vamos a ir a medida que vamos a ir avanzando, vamos a ir explicando cada uno de ellos. Y cuando hablábamos de micro, se refiere, jóvenes, al estudio individual, y macro a un país o estudio global, de varios países o a nivel global. La economía normativa, jóvenes, la economía normativa mayormente trata, sus opiniones son subjetivas. ¿Qué significa opiniones subjetivas? Lo que tú crees que debe ser, mayormente, a través de sus opiniones. ¿Qué vamos a ver? Mayormente, cuando hablamos de la economía normativa, se habla de política económica. Cuando hablamos de las políticas económicas, mayormente son las que dictan los países para tratar de mejorar, por ejemplo, la situación económica en la que mayormente viven cada país. Es decir, cuando hablamos, son aplicadas por el gobierno. Por el gobierno, chicos, para lograr ciertos objetivos. Por ejemplo, política económica, las políticas, es decir, lo que está aplicando el gobierno para tratar de hacer frente al problema hoy en día, que es a nivel, no solamente en el Perú, sino a nivel global. A nivel global tenemos ese problema, producto de la pandemia, que vamos a ir, cada vez que vamos a ir avanzando, vamos a ir explicando cada uno de ellos. A ver, chicos. Cuando hablaban los jóvenes de la división de la economía, ya le había mencionado, en la economía positiva se dividía en economía descriptiva y teoría económica. En la teoría económica está la micro y macroeconomía. Vamos a ver la economía positiva. Pero cuando hablábamos de economía positiva, ¿a qué se refiere, jóvenes? Cuando hablábamos de economía positiva, explica las cosas tal como son, jóvenes. La economía positiva. La economía positiva, entonces, explica las cosas tal como son. ¿Qué quiere decir, jóvenes? O explica cómo funcionan las cosas, o parte de los hechos reales. Por eso dice lo siguiente: la economía positiva se basa en especificar, demostrar y responder cuestiones económicas desde la razón, es decir, desde un punto de vista objetivo por el cual suceden las cosas. ¿Qué significa esto? La economía positiva, jóvenes, parte de los hechos reales. Parte de los hechos reales o explica cómo funcionan las cosas. O por qué no decirlo más claro, la economía positiva, jóvenes, parte de los hechos reales, es decir, que se relaciona con la palabra lo que es. Es decir, dice las cosas tal como son. Un ejemplo de ello, cuando hablábamos de economía positiva, es a través de la causa y efecto. La economía positiva, como les decía yo a ustedes, es parte de los hechos reales. A través de la causa y efecto. ¿Cómo así? Un ejemplo. Voy a dar dos ejemplos de economía positiva. Por ejemplo, la ley de la demanda. La ley de la demanda tiene un factor muy importante, la ley de la demanda. Cuando sube el precio, por ejemplo, en estos momentos, ha subido el precio por decir, de limón. Entonces, al subir el precio del limón porque hay escasez en el mercado, entonces tiene menor demanda. Menor demanda. Y cuando, jóvenes, caso contrario sucedería si el precio hay limón en abundancia en el mercado. Es decir, la mayoría en el mercado hay abundante limón. Por lo tanto, para que no se malogre el limón, los comerciantes han determinado, jóvenes, bajar el precio del limón. Y al bajar el precio del limón, aumenta la demanda. Entonces, que quede claro. La economía positiva, con un ejemplo, lo he hecho a través de la ley de la demanda. O, por ejemplo, la economía positiva también yo les había explicado lo siguiente: parte de los hechos reales. Un ejemplo de ello podemos decir lo siguiente: producto de este problema que tenemos hoy en día a nivel mundial, que nos ha afectado principalmente a nuestro país, que comenzó, por ejemplo, no sé si recuerdan ustedes que en Ecuador empezó la pandemia, jóvenes, más fuerte que en el Perú.
Y por lo tanto el gobierno de turno cerró la frontera, jóvenes, e inclusive mandó al ejército en la zona de frontera con el Ecuador. Ecuador tiene menos de la mitad de muertos que Perú. Hoy en día, jóvenes. Hoy en día tiene menos muertos jóvenes que Perú. ¿Pero por qué? Porque las leyes fueron más drásticas. Las fuerzas del orden actuaron más fuerte. Pero, por ejemplo, acá apenas se le castigó a un muchacho, comenzaron las críticas y lo sacaron ese militar del puesto. Por ejemplo, cuando hablábamos de economía positiva, decíamos parte de los hechos reales. Un ejemplo de ellos es el producto de la pandemia. La pandemia, jóvenes, la pandemia que ha generado que los países de turnos, como por ejemplo el Perú, ha dictado una política conocida con, por ejemplo, una de las estrategias aplicó la cuarentena. Más de 3 meses, jóvenes, hemos estado en casa y todavía muchas personas tienen temor a salir, por ejemplo. Producto de esta pandemia, ¿qué se ha generado? El desempleo. El desempleo. ¿Y el desempleo qué trae como consecuencia, jóvenes? Pobreza. Si antiguamente las personas que tenían de más o menos recursos económicos, o por ejemplo que estaban en la clase media, que eran esos comerciantes jóvenes, y estos comerciantes o pequeños empresarios hoy en día se han ido a la quiebra. Y estos pequeños empresarios, ¿qué consecuencia producto de la pandemia? Forman parte hoy en día también de la pobreza. Y ojo que debemos de recordar, dentro de la pobreza hay otros, se divide también la pobreza, que otra cosa es pobreza extrema. El que era pobre, más pobre, pobreza extrema. Entonces, producto de la pandemia, jóvenes, tenemos lo siguiente. Producto de la pandemia, como lo decía, explica parte de los hechos reales. Producto de la pandemia genera el desempleo. Y el desempleo trae como consecuencia pobreza. Entonces, que quede claro, eso es la economía positiva. La economía positiva, jóvenes, parte de los hechos reales. Es decir, explica cómo funcionan las cosas. Ahora sí, si tenemos lo siguiente, que la economía positiva es esto, tenemos también la economía descriptiva. ¿Qué significa la economía descriptiva? Que lo pueden observar ustedes en el esquema. La economía descriptiva, jóvenes, como ustedes pueden apreciar el esquema, la economía descriptiva explica o ayuda a cómo funciona la economía. Es decir, lo relaciona con la realidad. Si decía yo anteriormente, utilizando el término economía, es la manera de administrar los recursos, es la manera, jóvenes, o estudia el comportamiento humano, porque la economía es una ciencia social, jóvenes. Es una ciencia social. Entonces, cuando hablábamos de la economía descriptiva, ayuda a cómo funciona la economía. Es decir, a través de las políticas de gobierno, cómo los países están actuando para poder hacer frente a estos problemas. O relacionar con los hechos reales, jóvenes, con la realidad. Es decir, vemos cómo, por ejemplo, antes que por decir, si tratamos de hacer un pequeño estudio, jóvenes, el país tenía buenos ingresos económicos que estábamos en un despegue económico, jóvenes, o una recuperación económica. Que quede claro, recuperación económica, ¿pero por qué? Porque en 1800, jóvenes, en 1848, cuando el Perú trató de tener ese boom guanero, tuvo crecimiento económico, pero después tuvo una caída. Y producto de eso tenemos recuperación económica. Y como el Perú ha tenido en este periodo, jóvenes, buena recuperación económica y buenos ingresos, producto de la pandemia, jóvenes, nuestros ingresos, una vez más, el Perú está en caída. No solamente el Perú, sino la mayoría de países a nivel mundial. Ahora sí, cuando decía economía descriptiva, ayuda, explica o trata de ayudar cómo funciona la economía, lo relaciona con la realidad. Es decir, la economía descriptiva parte de la observación y descripción. Observa y describe. ¿Qué significa esto? Observa, ve, hace un estudio de la realidad. Obtiene datos limpios, que no estén contaminados. Por ejemplo, si hablamos de la realidad de Caetumbe, es un ejemplo. La economía descriptiva dice lo siguiente, parte de la observación y descripción. Es decir, obtiene datos limpios. ¿Qué significa? Que por más que, por ejemplo, que yo sea un miembro del partido político de turno que está del gobierno regional, por ejemplo, en el país, por ejemplo, que si hay una autoridad a nivel en el país, jóvenes, si yo tengo que hacer un estudio o un dato limpio,
de la realidad peruana, jóvenes, hoy en día. Tengo que decir las cosas tal como son. No tratar, jóvenes. Cuando digo obtener los datos limpios, es decir que no estén contaminados, es decir que no esconda la realidad. No esconder la realidad, jóvenes. O, por ejemplo, se estaba escondiendo, jóvenes, por ejemplo, cuando el presidente fue al Cusco y trataron de esconder, jóvenes, las personas que estaban, los que en Cusco, habían escondido en una carpa la mayoría de personas que habían muerto en un día en el Cusco, para que el presidente no se entere, o para que la prensa no se entere, jóvenes. Cuando dice la economía descriptiva, parte de la observación y descripción, tenemos, jóvenes, obteniendo datos limpios. Es decir, hay que partir de la ética. Si yo me he formado, jóvenes, como una persona y estoy ocupando un puesto importante en el gobierno de turno o en el gobierno regional, debo decir la realidad. No tratar de buscar mis intereses económicos. Como por ejemplo, vino dinero producto de la pandemia, jóvenes, y solamente en publicidad que entonces se gastó ese dinero. Para que tengan una realidad, jóvenes. Para que tengan una idea. O por ejemplo, jóvenes, el gobierno de turno dicen que ha sacado todas las reservas que tenemos en el dinero, jóvenes, pero todavía no ha sido capaz de hacerle frente a la pandemia. Decían algunos jóvenes, partir de la observación y descripción, producto, jóvenes, de que la mayoría de personas en nuestro país estén contaminados, es porque, jóvenes, no respetamos las reglas. Ahora sí, como decía, la economía descriptiva parte de la observación y descripción, obtiene datos limpios, dice la verdad. Es como la prensa, porque parte de la ética, jóvenes. Cuando hablamos de teoría económica, también hablamos de la economía positiva, hablábamos de la economía descriptiva y también se encuentra la teoría económica. La teoría económica, jóvenes, ¿a qué se refiere la teoría económica? Algunos de ustedes se pondrán a pensar, pero profe, ¿qué significa la teoría económica? La teoría económica, jóvenes, es la parte fundamental de la economía, que elabora una explicación lógica. ¿Qué significa esto? Coge los datos, los analiza y los explica. Coge los datos reales, los analiza y los explica. Es decir, coge los datos obtenidos de la economía descriptiva, los analiza y los explica. Eso se encarga la teoría económica, porque es la parte fundamental de la economía. Elabora una explicación lógica sobre el comportamiento del ser humano o los fenómenos económicos. A ver, chicos, que quede claro, la teoría económica coge los datos, los analiza y los explica. Eso es lo que corresponde a la teoría económica. La teoría económica, jóvenes, si podemos ver a través de ese gráfico, vemos que la economía se divide en dos. Economía positiva es el estudio. En cambio, la economía normativa es el comportamiento. Se darán cuenta ustedes a través de esa imagen de la división de la economía. La teoría económica, jóvenes, se divide en dos partes. La micro y macroeconomía. La micro y macroeconomía. Hey, chicos, si yo les decía, a ustedes que la economía normativa está influida por la ética y los juicios de valor, es decir, está basada en lo subjetivo. La economía normativa, jóvenes, es decir, se centra en cómo deberían ser las cosas, jóvenes. Se centra en cómo deberían ser las cosas. Dentro de la economía normativa, se trata de poner recomendaciones basadas en juicios personales y subjetivos. Pero para eso se basa en la teoría económica, la economía normativa, jóvenes. La economía normativa se basa principalmente en la teoría económica. Es decir, recuerdan ustedes que la teoría económica coge los datos de la economía descriptiva, los analiza y los explica. Chicos, los explica. Y entonces, esos datos de la teoría económica lo coge la economía normativa. ¿Por qué? Porque emite juicios de valores éticos que se basan en la teoría económica, de los valores éticos que se basan en la teoría económica, jóvenes. Eso. La economía normativa estudia los hechos económicos, cómo deberían ser. Por ejemplo, un ejemplo de ellos, cómo deberían ser, o lo que tú crees que deberían ser.
Es decir, un ejemplo, yo lo había explicado anteriormente. La economía normativa, a través de ese ejemplo, podríamos decir que, por ejemplo, cómo deberían ser, por ejemplo, muchos economistas quieren eliminar chicos, el sueldo, la remuneración mínima legal, jóvenes, la remuneración mínima legal, la mayoría de ellos, o el sueldo mínimo, o el salario mínimo legal, jóvenes. Unos quieren eliminarlo, otros no. Entonces, cada uno de ellos tiene su punto de vista. Cuando hablábamos de la economía normativa, de la economía positiva, nos habíamos centrado en la teoría económica. ¿Recuerdan ustedes? La teoría económica se dividía en dos partes, micro y macroeconomía. La microeconomía estudia el comportamiento individual de los agentes económicos. ¿Quiénes son los agentes económicos? Si estamos hablando de los agentes económicos dentro de la teoría económica, dentro de la microeconomía, que estudia el comportamiento individual, jóvenes, o estudia las conductas sociales de pequeños grupos que se relacionan en la compra y venta. ¿Y quiénes se relacionan en la compra y venta? Los agentes económicos. ¿Y quiénes son estos agentes económicos? La familia y la empresa. Y ambos se relacionan en el mercado. La familia también se le conoce, jóvenes, como los consumidores. O también se les conoce como jóvenes consumidores o demandantes. Si hay un producto a bajo precio, entonces son consumidores. Entonces aumenta la demanda. Si sube el precio de un producto, disminuye la demanda. Significa menos población compra ese producto. Por lo tanto, jóvenes, les mencionaba yo a ustedes, un agente económico de la familia, también conocido como demandantes o consumidores. También tenemos el siguiente, la empresa, o también poderlo decir productores jóvenes o productores de bienes y servicios. A los productores, chicos, o a la empresa que son productores, también se le conoce con el nombre de ofertantes. ¿Qué significa ofertantes? Cuando ofrecen un producto. Y estos ambos interactúan ¿dónde? En el mercado, jóvenes. Ambos interactúan en el mercado. ¿A través de qué manera interactúan en el mercado? A través, jóvenes, a través de la ley de la oferta y la demanda. Es decir, le dan el precio a los productos. Le dan el precio a los productos. Y eso es lo que corresponde a la famosa microeconomía. Por ejemplo, cuando hablábamos de microeconomía, centra su análisis en los bienes. ¿Qué es un bien? Ya jóvenes, teníamos idea. Por ejemplo, el celular es un bien. Chicos, por ejemplo, cuando hablábamos de esto de bienes, en la microeconomía se forma el precio del producto. Si este bien tiene bastante acogida, por ejemplo, aumentará el precio del producto. Si el bien tiene menos acogida, disminuye el precio del producto. ¿Para qué? Para que como empresario, a un empresario lo que mayormente le conviene que circule, que tenga más ventas. Al tener más ventas, aumenta su producción. Y al aumentar su producción, tiene mejores ganancias. Y esto le genera trabajo también a muchas personas. Por lo tanto, jóvenes, donde interactúan la familia y la empresa, los consumidores y productores, es en los mercados. ¿Para qué? Para intercambiar bienes y servicios. ¿Y a través de qué manera intercambian los bienes y servicios? A través del dinero, jóvenes. A través del dinero. Ahora sí, como yo les había explicado, jóvenes, los agentes económicos, la microeconomía, que quede claro, determina el precio hacia un estudio global de los agentes, un estudio individual, disculpen, la microeconomía. Ahora sí, cuando hablábamos, ¿por qué mayormente? Cuando hablábamos de microeconomía,
Y si hablamos de microeconomía, también tenemos que hablar de otra parte de la teoría económica. Otra de las partes de la teoría económica es lo que se conoce con el nombre de macroeconomía. Macro. ¿Por qué? Porque es el estudio de un país, o el estudio de varios países, o estudio de la economía de varios países, o estudio con magnitudes globales. La macroeconomía analiza aspectos del funcionamiento general de una economía. Deja de lado los aspectos individuales, la macroeconomía, para centrarse chicos, en estudios globales. La macroeconomía se centra en estudios globales. Por ejemplo, chicos, ¿qué estudia la macroeconomía? La macroeconomía estudia el Producto Bruto Interno. ¿Qué significa el Producto Bruto Interno? El Producto Bruto Interno consiste en lo siguiente. Hey, chicos, en la producción total del país. En la producción total del país. Por ejemplo, por ejemplo, de acuerdo a la economía normativa, aplica el principio de la afirmación. Yo les hago la pregunta, ¿cuál es el principal destino de las exportaciones peruanas? ¿Cuál es el principal destino de las exportaciones peruanas? O primero hay que hacernos una pregunta. ¿Qué exporta principalmente Perú? ¿Qué mayormente exporta? ¿Qué dice Rodrigo? ¿Qué mayormente exporta el Perú? El Perú mayormente exporta materias primas. Y si sé que el Perú mayormente exporta materias primas, ¿por qué? Porque principalmente es un país subdesarrollado, porque no tiene la tecnología suficiente para poder fabricar productos, para que tengan mayor valor agregado. Pregunto yo lo siguiente. ¿Cuál es el principal destino de las exportaciones peruanas? ¿Alguien de ustedes tiene la respuesta? ¿Cuál es el principal destino de las exportaciones peruanas? ¿Qué me dices, María del Carmen? ¿Cuál es el principal destino de las exportaciones peruanas? Chicos, yo sé que muchos de ustedes no están ahí. Estoy dando cuenta. China. Profe, aquí El estoy. principal destino, correcto, Héctor. El principal destino de las exportaciones peruanas es China, jóvenes. El principal destino de las exportaciones peruanas. Uno de los mayores exportadores del principal destino de las exportaciones peruanas es China, pero ¿por qué, jóvenes? Porque hoy en día China mayormente está produciendo tiene mayor producción. Se está concentrado la mayoría de sucursales de varios países, tienen sus fábricas instaladas en China. Están explotando los recursos naturales y a la vez están comprando otros países materias primas para tener mayor producción. Por eso es que China se está convirtiendo en una de las mayores potencias y también es uno de los países mayor contaminantes que mayormente genera más contaminación a nivel mundial. Ahora, ¿por qué? Por mayormente jóvenes, porque tienen la mayor cantidad de fábricas están instaladas en China. Ahora sí, cuando hablábamos, la macroeconomía estudia, por ejemplo, el Producto Bruto Interno. ¿Qué significa Producto Bruto Interno? El total de la producción del país. La exportación, que exportamos materias primas. Jóvenes, dentro de la exportación de materias primas, exportamos, jóvenes, de lo siguiente: petróleo crudo, minerales, por decir. Exportamos minerales, por decir, jóvenes. Ahora sí, si hablamos de eso, de mayormente exportación, pero también exportamos productos agroindustriales o productos agrícolas, como por ejemplo los espárragos. O también, por ejemplo, exportamos productos agromedicinales. Por ejemplo, como por ejemplo la maca, jóvenes. A ver, por ejemplo. Entonces, pero también la macroeconomía no solamente estudia el Producto Bruto Interno, qué significa el total de la producción del país, sino la tasa de inflación. ¿Qué significa la inflación? Mayormente cuando la moneda pierde valor. Nuestro país, en el gobierno más crítico de toda nuestra historia, el gobierno de Alan García, jóvenes, el primer gobierno de Alan García, fue el más crítico de toda nuestra historia.
el Perú llegó a la inflación. Primero empezó la inflación, jóvenes, y después llegó la hiperinflación. La hiperinflación, jóvenes. Producto de esta hiperinflación, por ejemplo, el Perú, en el caso, hace mucho tiempo el Perú pasó por este periodo de inflación. Pero, por ejemplo, si hablamos de América Latina, lo está pasando Venezuela, cuando su moneda, jóvenes, hay un periodo de hiperinflación. Esta inflación genera desempleo en la población. Lo que gana, chicos, lo que un trabajador gana solamente le alcanza para comprar algunos productos. No le alcanza para poder comprar todos los productos, por ejemplo, o para tratar de vivir cómodamente. No, el producto de la inflación. Entonces, pero ¿cuál es el país? Recuerdan ustedes que yo les expliqué en la clase anterior, ¿cuál es el país a nivel mundial en el cual pasó por un periodo más crítico de hiperinflación? Lo fue, jóvenes, Hungría, jóvenes. Hungría pasó el periodo más crítico de toda su historia cuando su moneda no tenía valor. No valía nada su moneda, jóvenes. Entonces, que quede claro, la macroeconomía también estudia la inflación, la tasa de inflación, jóvenes. Y cuando hay tasa de inflación hay desempleo. Ahora sí, cuando hablábamos de tasa de inflación también tenemos, jóvenes, también estudia la recesión. ¿A qué significa la recesión, jóvenes? ¿Qué significa? La macroeconomía estudia la recesión, la caída, jóvenes, continua de la producción. Y la caída continua de la producción, si yo soy un empresario, mi empresa está quebrando, jóvenes, no está generando ganancias, no tengo venta de mis productos, por lo tanto, jóvenes, me veo obligado a cerrar mi empresa. Y al cerrar mi empresa tengo que despedir a mis trabajadores. Y esto genera, jóvenes, la recesión. Como es la caída continua de la producción, genera el desempleo. ¿Y el desempleo qué genera? Pobreza. Chicos, ¿cuáles de las dos preferimos? ¿La inflación o la recesión? Preferimos la inflación. Si tienes que elegir entre una de las dos, inflación. Porque en la inflación tienes trabajo y te alcanza para comprar algunas cosas. Pero en la recesión no tienes trabajo. ¿De qué vas a comer? Entonces, para que tengan una idea, nada más, jóvenes. Porque el Perú ha pasado por una caída continua de la producción, producto de la pandemia. No solamente Perú, sino toda América Latina. Y el objetivo principal es tratar de buscar una autoridad, jóvenes, autoridades. Por eso cuando hablamos de políticas económicas, que el gobierno, para el gobierno, para determinar, aplicar ciertos objetivos para tratar de levantar su economía. Ahora sí, la recesión. Pero también tenemos que hablar otra de las partes que estudia la microeconomía, es, jóvenes, la macroeconomía es el consumo. ¿Quién es mayormente lo que consumo, jóvenes? Cuando hablamos de consumo, lo que nosotros mayormente consumimos, los productos que mayormente consumimos. Que el precio, por ejemplo, el precio esté bien determinado. Está bien que se habla de las políticas de libre comercio, chicos, o la libre competencia, pero que el precio, jóvenes, no se altere demasiado, como es el caso. Producto de esta pandemia, jóvenes, algunos productos el precio se subieron por las nubes, jóvenes. Por ejemplo, la macroeconomía también estudia, jóvenes, había mencionado Producto Bruto Interno, tasa de inflación, tasa de desempleo. La macroeconomía trata de buscar las maneras como el gobierno trata de invertir para tratar de levantar su economía. Un ejemplo de ellos, ¿recuerdan ustedes cuando el año pasado, creo que han tenido Historia de Perú, 1929, jóvenes, no, Historia Universal, 1929, ¿qué se llevó a cabo? 1929 a nivel mundial, ¿qué ocurrió? El crack. ¿Qué? El crack de 1929, o mayormente conocido la crisis económica de 1929 de Wall Street, en el cual, jóvenes, generó un desempleo masivo, pero se originó en Estados Unidos. ¿Pero por qué fue masivo? Porque la mayoría de países dependían de la economía de Estados Unidos, para que tengan una idea. ¿Y saben qué es lo que aplicaba? ¿Qué políticas tuvo que aplicar un presidente, jóvenes? Recuerdo que fue un presidente Roosevelt, algo así. Franklin Roosevelt, jóvenes, aplicó una política que para sacar al país de su pobreza, tuvo que aplicar o realizar inyecciones económicas, invertir, jóvenes, mayormente
en generar fuente de trabajo a la población, en la construcción de varias, o invertir, por ejemplo, un ejemplo, como hace en nuestro país, en la inversión o construcción de hospitales. Al construir o buscar inyecciones económicas, construir un hospital genera fuente de trabajo a la población. O construir, por ejemplo, chicos, o construir, por ejemplo, una represa genera también trabajo a la población. Entonces, y de esa manera esta población sale de la miseria. ¿Por qué sale de la miseria? Porque tiene para comprar productos y tiene para poder comprar una serie de bienes y servicios.